Bueno, como os decía, las dos conferencias de ayer, pues realmente ya nos introducen en el Frente Norte. Bueno, uno de los objetivos de este congreso, en las conclusiones hablaremos de esto, pero creo que lo hemos conseguido parcialmente, que es mostrar prácticamente todo lo que está haciendo la arqueología de la Guerra Civil Española en el contexto del Estado. Hemos estado en Extremadura, nos han llevado, mejor dicho, a Extremadura, pues Castilla-La Mancha, todo el Levante, Cataluña, Aragón. Y bueno, ya es hora de centrarnos pues, en ese frente norte, que igual que para nosotros otros frentes de la guerra pues, son parcialmente desconocidos, ¿no? Pues hay mucha gente del Estado que desconoce lo que planteaban ayer nuestros colegas de Arama, ¿no? La idiosincrasia tan potente del frente norte, ¿no? Ese territorio republicano aislado del resto del Estado y donde se produjeron pues, una serie de fenómenos muy interesantes que también se reflejan en la materialidad. Esa arqueología de la guerra civil aún está por hacer. Y cuando hablo de arqueología, hablo también de la propia arqueología durante la guerra civil. En la visita de la tarde hablaremos de algunos hechos anecdóticos que apenas se conocen, pero que son muy significativos, ¿no? Por ejemplo, Barandiarán, ¿no? El padre de la etnografía y de la arqueología prehistórica vasca, fue un hombre que estaba excavando covas paleolíticas cuando se dio el golpe de Estado. Y el tipo siguió excavando durante el mes de julio. Consiguió un salvoconducto de Bilbao para ir con los materiales mientras todos los combates estaban en la zona de Guipúzcoa. Hizo un diario realmente espectacular que publicó la Fundación y siguió haciendo actividades arqueológicas durante los meses de julio y agosto, para que veáis cómo es el tema. O el padre Carballo, ¿no? Que es el padre de la arqueología regionalista cántabra, un auténtico personaje, no sé si hay alguien de Santander aquí, que él cuenta cómo, claro, en el Santander republicano pues él salía vestido de paisano, ¿no? Para que no se le reconociera como cura. Incluso llegó a enterrar el famoso bastón de mando del castillo, de la cueva del castillo y otros elementos arqueológicos en el jardín del museo, ¿no? Y son historias realmente que nos hablan de la propia arqueología, por no hablar de otras cuestiones en las que estamos trabajando, por ejemplo, cuando la cueva de Altamira fue declarada, como decimos nosotros, grota aperta, ¿no? Hubo un acuerdo entre los dos bandos para no bombardear Altamira. Son historias impresionantes que se desconocen. Entonces estoy de acuerdo con los compañeros de Arama en ese sentido de que queda muchísimo por hacer, no solo sobre intervenir sobre los restos materiales, sino sobre la propia metahistoria, ¿no? Bien, bueno, para mí es un placer presentaros a Eduardo González y a Víctor Vejega. Son arqueólogos formados en la Universidad de León, son de los máximos especialistas de una disciplina muy concreta de la arqueología, que es la arqueomalacología, ¿no? El estudio de los fósiles de moluscos de otros periodos históricos. Han trabajado muchísimos años allí, hacen estudios para muchísimos arqueólogos y arqueólogas de este país, pero desde muy pronto ahora se están centrando también más en la Edad del Hierro, tienen una serie de proyectos muy interesantes de puesta en valor de castros en la montaña de León. Pero bueno, siempre he mostrado muchísimo interés pues, por la arqueología de la guerra civil. De hecho, gracias a ellos, pues el INCIPIT, con Alfredo González al frente, pues llevaron a cabo unas excavaciones en el Cueto de Castiltejón en el año 2011, septiembre, que es una de las primeras intervenciones, si no la única, hecha realmente con metodología arqueológica dentro de un programa bastante ambicioso desde el punto de vista científico en esa zona del Frente Norte, ¿no? Sin más, pues os dejo con ellos. Bueno, pues aprovecho para agradecer a la organización que nos haya invitado también, pues, bueno, sobre todo por acordarnos de una zona, de un frente, que es el Frente Norte, el Frente Astur-Leonés en este caso, que, bueno, como también apuntaban un poco ayer los miembros de Arama, a veces queda un poco olvidado dentro tanto de la historiografía de la Guerra Civil Española como, sobre todo, pues en todos estos proyectos nuevos de intervención arqueológica y demás, ¿no? Nosotros lo que vamos a presentar es los resultados de una manera un poco general de la intervención que como lo señalaba Xurxo, realizamos en el año 2011, en septiembre de 2011, en una posición republicana, una posición de vanguardia republicana, pero que no solamente nos centramos en esa posición, sino que también pues, intentamos hacer una visión un poco más general del municipio dentro de las posibilidades que nos permitía el proyecto, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante hacer una breve y una pequeña contextualización de
cómo se van a desarrollar, de manera, como digo, breve, los hechos de la Guerra Civil Española en la provincia de León y concretamente en el frente astur-leonés, en el frente de los puertos, que es la zona que vamos a tratar, porque es bastante importante conocer esta peculiar desarrollo de los acontecimientos para entender luego pues cómo va a funcionar estos lugares y el por qué va a tener el desarrollo que va a tener, ¿no? La Guerra Civil en León, bueno, pues va a empezar el golpe de Estado con cierto retraso, porque las columnas mineras que vienen de Asturias y que bueno, pues son engañadas con el tema de Oviedo y ellas se dirigen hacia Madrid, pasan por León, desembarcan tanto con trenes como con camiones en León y eso hace que se retrase el alzamiento en la ciudad de León y en la provincia de León. No se va a producir el día 18, sino que se va a producir el 20 de julio y las columnas mineras que venían de Asturias bueno, pues, se encuentran en esta marcha hacia Madrid, tienen que dar la vuelta y esto también va a condicionar luego un poco el frente porque tienen que rodear, entran principalmente por la zona de Astorga, del Bierzo e intentan frenar un poco y van una parte de ellas intentando regresar hacia Oviedo y otra parte se van dispersando por todo el frente astur-leonés, ¿no? En la zona que nos ocupa, que va a ser la zona de la montaña oriental leonesa, pues este alzamiento se va a empezar a producir entre los días 25 y 26 de julio en la zona de Boñar y de Cistierna. Bueno, pues, es un alzamiento peculiar, no hay, como mejor en otros lugares, que hay unos grandes movimientos de tropas, que hay una gran ideología imperante, es más bien pequeños grupos los que empiezan a operar y hay una falta de coordinación, hay bastante confusión en el entorno y hace que, bueno, que con grupos relativamente pequeños se produzcan pues, bueno, pues, bastantes enclaves, ¿no? En este primer momento se produce el alzamiento y empiezan a formarse estos grupos. Pues bueno, hay, como digo, unos primeros momentos de confusión y una primera estabilización del frente, ¿no? Aquí vemos un poco bueno, pues, algunas de las fotografías de lo que es Puebla de Lillo, son las imágenes de la parte de arriba y abajo pues, bueno, vemos una de los pueblos que donde se van a ubicar uno de los centros de mando y una visión un poco de los distintos enclaves que nosotros localizamos, ¿no? Bien, como digo, el frente va a pasar por dos etapas. La primera etapa es esta etapa de descoordinación, los grupos avanzan, suben, bajan, llegan hasta el puerto de San Isidro, los franquistas tienen miedo, se dan la vuelta, vuelven hacia atrás, es decir, en un primer momento hubieran conquistado el objetivo militar que se van a proponer durante la guerra, pero en este clima de confusión pues ni ellos mismos se lo creen y dan la vuelta y al final pues, se va a producir esta estabilización del frente, ¿no? Como vemos ahí un poco en el círculo es donde estaría Puebla de Lillo, en la cruz es donde está el puerto de San Isidro y es donde se produce esta primera llegada de tropas franquistas hasta ese punto y como digo, les entra el miedo, se dan la vuelta, tienen miedo de ser copados y tal, cuando realmente todavía no hay una fuerza republicana organizada que permita realmente eso, ¿no? Pero bueno, el miedo ahí también pudo. Bien, dentro de esta estabilización del frente, lo que encontramos es que frente a este primer momento de confusión, donde hay posiciones aisladas, principalmente trincheras o algún parapeto hecho con piedra, con bastante tosco y demás, bueno, pues lo que nos encontramos es que se produce dos líneas bastante diferenciadas. En rojo tenemos marcada una línea defensiva republicana, son las posiciones que nosotros hemos conseguido prospectar. Hay más, que bueno, pues, tanto miembros de Arama como otras personas que se dedican también a localizar pues, vía montañismo y demás posiciones. Sabemos que hay más posiciones, pero bueno, las que conseguimos prospectar y documentar de manera correcta fueron las que están marcadas. Y básicamente lo que hacen es toda una línea de avanzada, que es toda una línea de frente, que es esta de aquí, y un puesto de avanzada, que es esta posición de aquí, que es Castiltejón, que es del que luego vamos a hablar un poco más, de manera más central. En azul lo que tenemos son las posiciones que hemos documentado franquistas, ¿no? Estaría Puebla de Lillo, el ratón aquí. Este sería Puebla de Lillo y estas son las dos principales posiciones del ejército franquista que están controlando el acceso por los dos valles, por el valle de Cofiñal y por el valle de Puebla de Lillo, ¿no? Este es bueno, pues ahí nos cuentan de que sabemos que había toda una serie de posiciones con alambradas y demás para impedir el paso. Entonces, bueno, ya tenemos esta primera estabilización del frente.
Y ahora vamos a comentar un poco, dentro de esta estabilización del frente, la visión general que nos permitió principalmente la prospección y la excavación en Castiltejón para conocer las distintas posiciones que jalonaban en estas líneas de frente, ¿no? En primer lugar, pues bueno, las Fuentes y Castiltejón. El paraje de las Fuentes se encuentra controlando la carretera, está bastante alterado por la ampliación de la carretera, que se ve que hay un talud que corta parcialmente las posiciones, pero es un lugar en el que principalmente pues, son posiciones de trinchera que comunican distintos puestos probablemente de ametralladora y demás. Al poco tiempo de terminar nosotros la intervención y de depositar el informe en la Junta de Castilla y León, pues un tendido eléctrico que estaban haciendo para llevar luz a la estación de esquí y demás, pues plantaron una torreta eléctrica en el medio de las posiciones. Eso es pues un ejemplo de lo que se valora muchas veces también el patrimonio, aun teniendo informes y demás, este tipo de patrimonio, ¿no? Hay su denuncia pertinente en la Junta de Castilla y León, pero bueno, es un enclave que forma parte de este conjunto. Y ahí tenemos la imagen de Castiltejón, que hablaremos ya un poco más detalladamente, pero bueno, ya vemos que es un lugar, un cerro, un cueto bastante sugerente, que bueno, tiene ocupaciones anteriores, hay una ocupación de la del Hierro, pero lo que nos interesa en este momento va a ser las posiciones de la guerra civil, ¿no? Un segundo puesto que se encuentra ya formando parte de la línea principal, no ya de la avanzada, es el puesto de mando avanzado, que es la zona de las minas de talco. Lo que ocurre aquí, lo que nosotros hemos documentado aquí, es un doble fenómeno. Por un lado es la reutilización de toda una serie de estructuras que estaban presentes vinculadas a la mina de talco que estaba en Puebla de Lillo. Entonces, bueno, en ese lugar se aprovechan desde los edificios de la mina, las oficinas, las residencias, bueno, pues para establecer toda una serie de elementos, como puede ser el puesto de mando avanzado, como sabemos que también había un hospital de campaña, de primera campaña allí, y la posición se termina de fortificar con la presencia de toda una serie de parapetos de piedra, con aspilleras, con troneras, que bueno, pues, comunican toda la zona, toda la línea que une desde la zona de la carretera hasta una zona de paso, un camino de paso, que permite comunicar con Castiltejón, con la posición avanzada de Castiltejón. Como digo, desde estas posiciones utilizan la piedra, los materiales constructivos, las técnicas constructivas habituales en la zona. Es una primera fortificación que se ve que es pues, con la gente de allí, que utiliza la manera de construir de toda la vida que ellos conocen, ¿no? No hay una obra planificada, como hemos visto ayer, por lo menos en esta primera fase, de hormigón ni nada por el estilo. Bueno, ahí puedes ver el plano con las distintas posiciones, y cabe señalar que, bueno, igual que nos ocurría con el paraje de las Fuentes, el edificio que formaba parte del puesto de mando avanzado de la República, pues en los años 90, finales de los 90, principios del 2000, se produce, 2005, una cosa así. Bueno, pues se destruye parte de ese edificio para construir un restaurante de la corporación de la mina y demás, que nunca llegó a abrir, nunca llegó a funcionar, pero que bueno, se cargó esa estructura para construir una cosa nueva con la misma piedra, ¿no? Aquí vemos una foto del proceso de construcción, destruyendo parte del edificio original, y aquí con el resultado. También ahí señalamos esta construcción de aquí, que es el polvorín uno de los polvorines que tenía la mina, y que se utiliza probablemente durante la guerra. Además, se camufla muy bien el paisaje, porque bueno, es un paisaje que tiene muchísimos afloramientos calizos, y en un vuelo, por ejemplo, aéreo, cuesta distinguir. Si no lo ves de frente, en una posición, desde arriba, no aprecias que hay una construcción, o sea que se camufla muy bien. Otro de los puestos que encontramos, que nos pareció bastante peculiar y bastante espectacular, es la posición del Viular. La posición del Viular es una posición que está a caballo entre los dos valles, entre el Valle del Cofiñal y entre el Valle del río Silván, y bueno, pues es una posición de descanso, de retaguardia. Nos encontramos letrinas, nos encontramos refugios, nos encontramos probablemente cocinas, los materiales in situ, trincheras de comunicación y demás. Curiosamente, además, en esta zona, otro de las evidencias de cómo se destruye el patrimonio es que esta posición está dividida en dos
por un cortafuegos y una reforestación. La parte que está en el bosque autóctono se conserva, como podemos ver en las fotos, de manera espectacular. Simplemente hay que retirar un poco las hojas que han podido caer y prácticamente están las trincheras y las estructuras totalmente conservadas. Y en cuanto pasas el cortafuegos, ya desaparecen las posiciones. Ya están totalmente alteradas tanto por la reforestación como tal. Esto le sirvió a uno de los guardas de la zona para hacerse una colección de material de la Guerra Civil impresionante, que por supuesto la tiene a buen recaudo en su casa y sin que nadie la pueda ver y en plan privado, ¿no? Bueno, también ahí dejamos ese problema de la apropiación del patrimonio. Pasamos a una de las posiciones que va a ser bastante importante dentro del desarrollo de la guerra, en mayo del 1937, coincidiendo con la ofensiva franquista que empieza en todo el frente norte. La República diseña un plan de intentar aliviar presión, y es una ofensiva que va a intentar realizar en toda esta zona del frente de los puertos, y uno de los puntos calientes de esta ofensiva va a ser el intento de toma de Puebla de Lillo, ¿no? Y se va a producir toda una serie de enfrentamientos entre el bando franquista y el bando republicano en un punto que se conoce como el Pico del Águila y la Sierra de Rebollares, ¿no? Y ahí lo que nos encontramos son toda una serie de posiciones por parte de los dos bandos. Esto es en prospección, encontramos algunos restos de granadas, Lafite y demás. Y es curioso porque sí que hay posiciones que están enfrentadas, ¿no? Hay trincheras que miran hacia donde estarían los franquistas, y luego hay trincheras que están mirando hacia el enclave republicano, ¿no? Principalmente hacia Castiltejón después. Y ahí encontramos un poco el repertorio típico. Tenemos trincheras, tenemos algunos parapetos y tenemos las galerías, ¿no? Una de las cosas curiosas es que estas galerías sí que están utilizando las mismas técnicas constructivas, como veremos también en otra de las galerías, que utilizan los mineros de Puebla de Lillo, ¿no? O sea, tienen al lado una mina de talco, están acostumbrados a hacer galerías, y entonces se pueden ver los restos de barrena y demás, y las mismas técnicas constructivas. Otro de los enclaves, y ahí entramos en la fortificación de Hormigón, como bien se señalaba ayer, en agosto de 1937, una vez que esta ofensiva de mayo fracasa, empieza la República, mantiene un concepto de guerra defensivo en el cual su objetivo es resistir. Esa es la directriz, y sobre todo que pase el invierno, ¿no? Su concepción de guerra es que el invierno es bastante difícil, que el ejército franquista pueda cruzar los puertos, que pueda conseguir esta línea, romper esta línea, y su objetivo es fortificarla aún más, precisamente para eso, para resistir. Y empiezan toda una campaña de construcción de enclaves de hormigón, de mucha más enjundia, donde uno de los elementos más llamativos, de los elementos más característicos, es el fortín Albolella. En el cual vamos a ver algunas fotografías, la planta de las secciones y demás. Y es una combinación de elementos, ¿no? Como se señalaba ayer, hay galerías de fusilería, hay nidos de ametralladora dirigidos a varios lugares, unidos por una galería. El lugar es espectacular. Sí que resulta curioso que, por ejemplo, contrario que ocurre en otros lugares, que sí que hay a lo mejor una politización con muchos grafitis de contenido ideológico, político, aquí lo que más nos aparecía, o lo poco que nos aparecía, eran señaladas las troneras con un número, y alguna persona que firmó en la tronera con su nombre, y eso sí, la fecha de construcción y el lugar. Y también luego hay algunas referencias, algunos nombres que hemos conseguido identificar como miembros del batallón de Silvino Morán, que después, sobre todo personas de Moreda de Ayer, ayeranos y demás, ¿no? Algunos sí que los pudimos luego seguir un poco la pista. Otros elementos que entran dentro de esta fase de fortificación de hormigón es la granda, en la cual hay dos búnkers gemelos con nidos de ametralladora, todo un complejo de estructuras de trinchera, de parapetos, refugios. Es todo un complejo bastante espectacular también, que controla todo el valle, otra de las posiciones importantes de este enclave. Bien. ¿Por qué es importante Castiltejón, o por qué nos centramos en Castiltejón dentro de toda esta cantidad de posiciones que podíamos haber escogido cualquier otra? Bueno, la verdad es que la posición de Castiltejón nos pareció muy llamativa. Esta es una
imagen bueno, pues de visibilidad de la posición, no tanto porque la posición controle muchos lugares desde el punto de vista visual, que también, sino porque la propia posición es visible desde cualquier línea del frente, ¿no? En cualquiera de las posiciones que hemos estado repasando, tanto de la línea republicana como de la línea franquista, esta posición es visible, tiene un control visual desde cualquiera de ellas, ¿no? Y es, digamos, una fortaleza natural que controla dentro del Valle del Río de Silvan el paso por la carretera, con lo cual pues ya marca, digamos, de alguna manera visualmente. Allí lo que nos encontramos, bueno, aquí vemos un poco las distintas posiciones. Esta es una vista desde la posición franquista y esta es una vista desde el Fortín de Albolella. Aquí sería, esta de aquí sería Castiltejón. Bueno, lo que nos encontramos es un complejo, casi una fortaleza completa en la que bueno, pues, se entremezclan bastantes elementos. Aquí vemos, por ejemplo, bueno, estas son las terrazas del recinto de la Edad del Hierro y aquí vemos ya la trinchera, cómo está cortando toda esta serie de elementos constructivos de la Segunda Edad del Hierro. Vemos aquí también algunas de las líneas de las terrazas, aquí vemos un poco la planta, ¿no? Todas estas líneas que vemos aquí más en morado o en rosa son lo que consideramos que son las líneas de terrazamientos de la Edad del Hierro, y en rojo están todas las distintos elementos que forman parte de la fortificación de la Guerra Civil, ¿no? Bueno, aquí hicimos podemos pasar algunos de los elementos, así un poco para contextualizarnos. Son trincheras de comunicación, algunas se encuentran bastante tapadas ya y comidas por la maleza, sobre todo por escobas y demás. Otras están cortadas por caminos, por pistas que se hicieron cuando se construyó para hacer a la mina y demás. Aquí vemos otra de las trincheras de comunicación que cortaban las terrazas de la Edad del Hierro. Aquí vemos otras de las trincheras que están en la parte alta del cerro, que también comunican distintas posiciones, tanto de refugios como de puestos de tirador. Y ahora vamos a contar un poco en los lugares en los que dentro de este complejo defensivo intervinimos de manera arqueológica. Primero vamos a presentar un poco lo que es la intervención en sí, luego Eduardo nos va a hablar un poco de los materiales, del estudio de materiales y qué información hemos sacado de aquí, ¿no? El primer sitio que intervinimos fue un refugio que se encuentra en la falda de este cerro, que nos parecía muy interesante porque comunicaba o enlazaba la trinchera de comunicación que venía, probablemente comunicara con la zona que vimos antes de las minas de talco, de todas estas posiciones del puesto de mando, que vendría por aquí, y enlazaba con la línea de trinchera que va a subir hacia la posición en altura, ¿no? Era un punto intermedio, un refugio, en el cual bueno, decidimos intervenir allí. Y lo que nos encontramos básicamente pues, es un refugio excavado en la roca, en la cual pues, con el propio sedimento se hace un parapeto, y con dos lugares más o menos marcados, que era una entrada muy perdida, pero que comunicaba, era el punto de comunicación con las dos líneas de trinchera, que estaba aquí, muy rebajada, probablemente pues, tuviera algún tipo de escalera o algún otro material que se perdió, y una espillera que comunicaba o tenía un control visual de uno de los caminos que circunvalaba el cerro, ¿no? Entonces, bueno, pues están controlando un poco los distintos lugares que puedan bueno, pues, atacar o que puedan ver quién pasa desde allí. Es una posición con un control bastante firme de esos caminos, ¿no? Como digo, bueno, pues el parapeto que se hace para realzar la altura, porque claro, rebajar la roca es complicado, entonces si utilizas, como los fosos de la del Hierro, si tú utilizas la propia sedimento para hacer un parapeto, pues al final tienes que bajar menos y es más llevadero. Bien, esa posición, ya veremos los materiales que nos dio y ya veremos un poco la información que podemos sacar de ella. La segunda posición que intervenimos fue en la parte alta del cerro. Nos encontramos toda una serie de planchas de hormigón totalmente vencidas, totalmente bueno, pues destrozadas, y bueno, pues decidimos intervenir allí. Aquí algunas imágenes, y lo que nos encontramos bueno, pues es una estructura, ya veremos también un poco, probablemente algún puesto de observación, algún puesto de refugio, que tenía una techumbre de hormigón, que en algún momento determinado, dentro de la guerra, como también veremos, se destruye,
pero que se va a seguir reocupando durante la guerra. Sabemos que hay una destrucción durante la guerra, no sabemos muy bien si puede responder a artillería o a aviación, pero sobre las ruinas de esa posición se va a reutilizar durante la misma guerra, ¿no? Y aquí pues, bueno, vemos algunos elementos, como los restos de una entrada y se va a ver alguna reestructuración del espacio y demás. Aquí vemos, bueno, pues también restos de este parapeto, que también se utiliza. La técnica constructiva es prácticamente similar a la de abajo, en el sentido de hacer un hoyo y luego hacer una techumbre en este caso de hormigón, reforzada, pero vamos, también utilizando los parapetos, el propio sedimento y demás. Esta es un poco también la imagen. Aquí, bueno, pues llegamos a excavar casi cerca de 2 metros de potencia de sedimento, que era todo el hormigón deshecho. No llegamos al suelo original de la posición porque era imposible. Teníamos que llegar a un punto en el que sacar todos estos bloques, que era ya la cosa complicada. Pero era una posición, bueno, pues bastante importante, en el sentido de que, como digo, retiramos hormigón deshecho, polvo de hormigón. Estuvimos como casi los 10 días sacando polvo de hormigón de allí y aquello seguía, ¿no? Bueno, esta es un poco el área de ocupación que nos quedaba, y lo que sí encontramos cuando estábamos, por esto hablamos también de la reocupación, es que en esta parte que quedaba nos apareció una hoguera. Dentro de las propias ruinas, dentro del propio sedimento, después de la destrucción, teníamos un hábitat, un espacio de habitación con una hoguera y toda una serie de materiales de la Guerra Civil Española, tanto munición como, lo veremos ahora, como elementos de la vida cotidiana en torno a esa hoguera, ¿no? Por eso, bueno, creemos que es una reocupación en la propia guerra. Aquí, pues, bueno, más imágenes del proceso de excavación de este enclave, y aquí pues un poco los perfiles, las estratigrafías, para ver un poco cómo está totalmente destrozado, totalmente destruido, colmatado por la propia destrucción, y sobre esa colmatación pues una reocupación. Aquí pues bueno, vemos un poco la dispersión de los materiales, como digo. Esta sería la planta, los distintos restos de esta techumbre de hormigón, la hoguera que estaría en esta parte de aquí, y vemos toda la dispersión de materiales que hay en esta ocupación, en esta segunda ocupación sobre las ruinas, en las que, bueno, pues hay una dispersión de materiales. En este caso, pues, por ejemplo, los clavos, que probablemente nos estén indicando que esta segunda reocupación tiene una techumbre pues de madera y con algún, a lo mejor, plástico, con algún tipo de elemento de cubrición, o lonas o demás, pero que, como digo, están reocupando este lugar. Hay una dispersión, tanto las latas como los huesos, como los restos de vidrio y demás. Hay una dispersión, dejando más o menos libre una zona, digamos, más de ocupación, donde a lo mejor se sientan y donde no van a tirar la basura, y luego una zona que está próxima a la zona de salida, que está por aquí, en la cual se acumula la basura, ¿no? Bueno, aquí, dentro de esta posición, o al lado de esta posición, sale también otra línea de trinchera, en la cual termina, por un lado, en un puesto de tirador en T, y por otro lado, en otra trinchera que va a comunicar con otra galería que veremos ahora. Aquí vemos la trinchera, algunas de las imágenes de esta trinchera y el pozo de tirador. Más refugios que están jalonando todo el enclave, toda la zona superior del enclave. Y luego, bueno, pues hay toda una serie de elementos en la ladera. Algunos son de la propia guerra civil, otros son reutilizaciones de construcciones pues ganaderas y demás que están en la zona y que también pues tienen una reutilización. Y aquí tenemos la imagen de la galería. Esta es una galería excavada también pues, con las mismas técnicas mineras que hemos visto en la galería franquista. Pozos de tirador. Bueno, esta es la galería, en la cual pues, bueno, se bifurca, tiene dos ramificaciones, con sendas aspilleras. En una de las galerías las aspilleras están enfocadas una hacia el cielo y la otra hacia el valle, y en el otro son dos posiciones en las cuales, bueno, pues, controlan dos laterales. No apareció nada de material, está totalmente vacía de material. Sí que hay una serie de marcas que nos indican la ocupación de un trípode, pero no nos apareció ningún resto de material que nos permita pues, identificar realmente qué posición están utilizando, ¿no? Se puede hablar de puestos de ametralladoras, se puede hablar de puestos de observación, se puede hablar... El lugar tiene varias inscripciones hechas con lápiz, bueno, pues, Pascual, Salvador, etc.
Y estas, bueno, pues es... ahora ya nos va a contar un poco Eduardo el tema de los materiales, ¿no? Para empezar con los materiales, vamos a hablar primero del refugio número 1, básicamente porque no aparecieron materiales. Únicamente documentamos de época de la Guerra Civil un fragmento de neumático que seguramente fuera reutilizado como una suela de barca. Este neumático pudimos identificar a qué marca pertenecía y era un neumático de la marca Firestone. No apareció nada más, estaba muy arrasado, seguramente pues, bueno, al quedar a la intemperie. Y aparte de eso, y basura contemporánea de los años 80, lo cual impacta bastante a la gente que llevamos a ver aquello, porque le dices que aparecieron pilas Made in España y se quedan bastante impactados, sobre todo los chavales jóvenes, no llegan a comprenderlo. Y en cuanto a calzado, también encontramos más restos en la posición esta del violar. En la posición del violar encontramos esta suela exterior, otra suela interior, seguramente de algún tipo de alpargata de corte en tela, y otro fragmento de suela de goma. Como vemos, son bueno, pues elementos bastante populares dentro de la vestimenta de la población de la época, sobre todo en zonas de montaña, ¿no? También como elementos de equipo de ropa personal encontramos dos botones, uno dentro del refugio, que es este que tenemos aquí de metal, circular, que le falta la cubierta, y otro de tipo balón, muy habitual dentro de prendas de abrigo, que apareció en la trinchera y que bueno, presenta una cubierta de material plástico. Seguramente este otro botón que aparece dentro del refugio sea también posiblemente uno de tipo balón por la morfología que tiene y el tipo de enganche, lo que pasa que bueno, con una cubierta de cuero que suele ser bastante habitual y se ha perdido. Dentro de bienes de equipo, dentro de otro tipo de productos que no podemos determinar como bélicos, ¿no? Sino de vida cotidiana, en el caso de Castelltejón solamente encontramos este asa, seguramente algún tipo de cazo o de recipiente para la comida del rancho de los soldados, y la mayoría de los objetos los documentamos en la posición del violar. Esto nos lleva a pensar pues, que puede ser un sitio de retaguardia, un sitio donde se está realizando comidas rancho para las posiciones y demás. Allí tenemos varias cazuelas, restos de una caldera, restos de un botijo, vajilla, otro cazo de estos de comida militar, espumaredas y demás, que nos indican eso, un lugar donde se está elaborando comida frente a, por ejemplo, a la posición de Castelltejón, donde no aparecieron ningún elemento que nos indique esta preparación o esta elaboración de estos productos. También localizamos un hacha, este no apareció en la excavación, sino que fue un regalo de un furtivo amable. Una vez que abandonamos la excavación, pasaron varios meses, volvimos al pueblo dentro de la campaña de dinamización y de dar a conocer a la gente su patrimonio, y fuimos a una charla con los resultados de la excavación. Subimos al castro, a la posición, y en uno de los refugios pues, había ido un pitero, había dado señal, había excavado y lo que había salido pues, bueno, no le interesaba mucho, que era esta hacha de tipo vizcaíno, y lo había dejado otra vez en el sitio. Bueno, gracias a él tenemos algo más de material localizado en un refugio y la posición exacta donde apareció. No todos los piteros son amables, de forma irónica, ¿no? De hecho, hablando con alguno que tiene bastante trabajada la zona, nos estuvo comentando ciertos materiales que aparecían, entre ellos algunas hebillas de Gudarit, que tampoco nos dijo que aparecían en aquella zona, tampoco nos dijo dónde. Le intentamos convencer de que por lo menos nos las enseñara, porque bueno, nos parecía un elemento bastante importante, ¿no? Ver los movimientos de tropas, cómo se van replegando y cómo se van uniendo otros frentes según va cayendo todo el frente norte. Pero bueno, fue imposible. Fue imposible que ni siquiera nos enseñara una foto del material que había encontrado, porque bueno, éramos unos invasores que nos metíamos en su territorio y en su juguete, ¿no? que era la prospección y la documentación y el coleccionismo del material de la Guerra Civil en la zona de Puebla de Lillo. En cuanto a los alimentos, en Castelltejón, únicamente en el apartado de latas encontramos dos restos. Por un lado, una lata cilíndrica de leche condensada de la Rosita, y una lata oval bastante en mal estado, que bueno, normalmente suelen ser estas latas ovales, suelen contener pescados tipo pues, bueno, bonitos, atunes y demás, ya que es una morfología que se adapta bastante bien a este tipo de productos. Las dos latas se encontraban al exterior de esta segunda ocupación del refugio,
la zona de entrada. Y bueno, nos llamó bastante la atención los pocos latas que nos aparecían en comparación con otros materiales como la fauna, ¿no?, que veremos más adelante, o las latas que nos aparecían en otras posiciones. Donde más latas pudimos recuperar fue en el sitio este del Violar, lo cual, bueno, nos hacía pensar otra vez en un sitio donde se prepararan los alimentos de los soldados, los ranchos. Y aquí en esta gráfica, bueno, podemos ver bastante bien cómo se distribuyen por yacimientos y por tipo de lata, ¿no? Todas las latas que encontramos son tripartitas, con el típico sistema de abertura en sertido. En el caso de las cilíndricas también parece que hay una que tiene una apertura lateral, y la mayoría de las latas cilíndricas se encontraban en esta posición del Violar. En un principio, pues bueno, nos preguntamos a qué podía responder esto, viendo todas las excavaciones de otros compañeros, como Alfredo y demás, en otros frentes. Parece que esto podría ser, bueno, vinculado a otros tipos de productos, como productos vegetales, que son más destinados a sitios de cocina, frente a la mochila de campaña, ¿no?, donde a lo mejor, pues eso, se lleva más leche condensada, sardinas, atunes y demás, dentro de, bueno, una comida fácil y rápida para los soldados. Además, esta escasez de latas, pues bueno, también la hemos puesto en relación, sin duda habría que excavar más y seguir investigando ese tema, con las noticias que aparecen del bando republicano de que les falta suministro, ¿no? Le falta pues, alimento, les faltan armas, les falta una serie de elementos. En cuanto a los vidrios, en el caso de Castiltejón aparecieron 4 botellas, todo de vidrio blanco, de vino, y parte de un tapón de una botella, pues bueno, de esas típicas de gaseosa. Todas las botellas están en la parte de atrás marcadas con las iniciales GF, que bueno, hemos identificado como pertenecientes a Gijón Fabril, ¿no?, que es una de las máximas fabricantes de vidrio en España en ese momento, que bueno, va a ser la que haga las botellines de Águila o las botellinas de Coca-Cola. Si nos fijamos un poquito en la dispersión de los materiales de vidrio, podemos ver cómo están agrupados, y que además, una vez que lo recogíamos, que aparecían, veíamos como las bocas de las botellas siempre estaban mirando hacia el exterior del refugio y los culos hacia el interior, ¿no? Entonces, seguramente estén allí rotas in situ y están preparando o separando espacios con botellas que estuvieran, pues bueno, seguramente al lado de los soldados o algo así. En el resto de posiciones, bueno, también aparecieron diferentes botellas, sobre todo volvemos al Violar. Allí hay que destacar la presencia de una base de Pedro Domecq, de Jerez, y una botella de tipo Borgoña, que bueno, pues si bien sabemos, ya está documentado bastante bien, que estas botellas se reutilizan para meter agua, ¿no?, para bebida de agua. También es verdad que nos hablan de esa otra realidad, y es que en determinados momentos o para determinadas batallas a los soldados se les da bebidas de cierta calidad para, bueno, buscar su motivación, ¿no? En cuanto a la fauna, como digo, es el elemento más numeroso dentro del refugio de Castiltejón. La mayoría de los restos aparecieron en el interior de este refugio. También, si nos damos cuenta, como comentaba Víctor, se encuentran en las zonas exteriores, alejados de las zonas de habitáculo, y en la hoguera. Como vemos también dentro de una dispersión del hábitat de los soldados dentro de este refugio. Los restos predominan sobre todo el vacuno, seguido del ovicaprino. Hay algo de aves, de gallo, y aparecieron 2 restos de zorro, una mandíbula y me parece que es una fíbula, que bueno, no sabemos muy bien a qué puede ser, si un carroñero que murió allí y allí quedó en lo alto del cerro, o si también una práctica bastante habitual dentro de las poblaciones de montaña de la provincia de León, que es la realización de cecina de zorro. Nos llamó la atención que no apareciera cerdo, pero bueno, lo que lo mayoritario sea el ovicaprino y el vacuno se pone en relación con las noticias que aparecen desde el principio de la guerra, que es el robo, el requisamiento por parte de los republicanos de cabañas ganaderas. También hay que ver que desde el momento que estalla, las juntas de gobierno de León reclaman que no tienen medios, que no tienen alimentos para la población, y que lo que tienen que hacer es producirlos ellos. Entonces, entra bastante bien esta ausencia de latas y predominio de fauna con estas dinámicas que parece que se están produciendo en la guerra civil.
También es muy interesante otro elemento que nos encontramos, que es cómo se reparte o qué está representado de estos animales. Principalmente aparecen carcasas, aunque también aparece algún hueso largo. Y nos llamó la atención que aparecen todos muy fragmentados, con un patrón muy determinado, además incluso huesos de cadera que no tienen aprovechamiento cárnico casi, y aparecen con este patrón. Buscándola en la bibliografía, hemos encontrado en las trincheras de Alsacia, en la Primera Guerra Mundial, este mismo patrón. Si bien allí son fragmentos más grandes, que están entre los 4 o 9 centímetros, aquí están entre los 5 y 6, y nos estarían hablando de un aprovechamiento íntegro de los animales y intentar estirar al máximo ese aporte cárnico, proteínico, utilizando pequeños trozos de carne o de hueso que den sabor a guisos y potajes mucho más amplios, pues bueno, a base de patatas, legumbres o pastas. Los únicos que aparecen más completos pues bueno, son los huesos de ave, que bueno, incluso se pueden poner en relación con otro tipo de prácticas o incluso robos de ganado o de gallinas en los pueblos vecinos. En cuanto a la munición, tampoco fue muy abundante, sin embargo hay una gran variedad de armas, ¿no? Dentro del refugio aparecieron 2 peines de Mauser, además por las marcas que tienen seguramente sean alemanas. También nos apareció cerca de ellos estas 2 placas de hierro que aparecieron formando una L, no sé muy bien lo que pueden ser, pero comentando con gente que bueno, tiene más experiencia en este tema, nos decían que podían ser anclajes de cajas de munición. Esto nos cuadra bastante bien con una historia que nos contaron de una caja de munición que salió de allí hace unos años y nada más que tiraron de ella, pues una esquina se rompió. Bueno, pues, podría referirse a eso. Además, en la zona exterior del refugio también aparecieron 2 balas de Mannlicher y en el puesto de tirador aparecieron 8 balas de Lebel. 7 de ellas aparecieron en un tramo y una en el otro. Además, todas con la misma orientación, o sea, seguramente sea una descarga de un fusil en un momento determinado. Además, también nos llamó la atención que todos o casi todos los casquillos tenían varias recargas, incluso algunos con 3 y 4. También poniéndonos en antecedentes con esa reclamación de los soldados de la República de esa zona del frente de que no estaban abastecidos, no necesitaban armas. Incluso tenemos una noticia de la prensa en la que los soldados republicanos dicen, bueno, hemos conseguido frenar al enemigo que viene con sus armas de lujo. Ahora veremos también por qué esas armas de lujo, ¿no? En el resto de posiciones encontramos en Albolella una bala de Mauser de un fusil republicano con este marcaje en M, seguramente que bueno, se le da una cronología del 36-39. En el Viular, lo mismo, otra bala de este Mauser, también de Lebel y también balas de Mannlicher. Toda la munición de Lebel y Mannlicher pues, está del 16 al 18, alguna del 20, pero como vemos, todo excedentes de la Primera Guerra Mundial. Además, también algún otro vecino nos donó material, tanto de artillería con algún Valero, algún 105, un casco checo, que además nos dijo que había aparecido de la base de Castelltejón, y también varias piezas de munición. Aquí, bueno, resaltar en el caso de la munición que hemos identificado como republicana, ninguna novedad, lo mismo que hemos visto hasta ahora, esas balas de Mauser del 36-39, esos Lebel, esos Mannlicher y demás. Lo único destacar que hay una bala que hemos identificado como de la guerra ruso-japonesa y otra del primer soviet de Hungría, bueno, como algo meramente anecdótico. Y después, en el caso de la munición que hemos identificado como de los sublevados, toda la munición que tenemos es munición alemana. De las fábricas de Berlín y demás, no hemos encontrado nada en la fábrica de Toledo o de otro tipo de zonas. Ya, bueno, con esto terminamos, además con un tiempo bastante justito, y nada, agradecer a todo el equipo que trabajó en Castelltejón, porque bueno, fueron unas condiciones bélicas realmente allí en el pueblo. Allí la guerra no se acabó, sigue en otras vertientes, sobre todo económicas. Y bueno, fue un trabajo bastante importante allí con la comunidad, de supervivencia, también el medio climático, ¿no? Fue una excavación en septiembre en la montaña leonesa, cuando hacía frío, cuando llovía. Y fue un trabajo pues, bueno, bastante intenso y queremos agradecer pues, enormemente
la labor que se hizo además con voluntarios. También agradecer a Alfredo González Ruibal el que apostara por este proyecto y excavar en el frente norte, un frente abandonado ya desde el momento de la guerra, en el que se le va a dar poca importancia, pero que realmente va a ser el que desequilibre la contienda posteriormente. Muchas gracias por su atención y espero que os haya gustado.